metodología de investigación. Bueno, como decía Bourdieu, como estarán leyendo, el objeto del estudio se conquista en términos teóricos. Y bueno, para seguir con la metáfora, en esa batalla, en esa conquista hay que dar batalla, ¿no? Y puede ser una batalla difícil, dura, que se puede llegar a sufrir inevitablemente. Y en esa batalla no nos olvidemos que somos geógrafos. A mí me pasó con mi tema que se me volvió muy sociológico o antropológico. Obviamente, necesariamente dialogamos con esa disciplina, pero en un momento llega a pasar bastante mal hasta que recuperé al territorio como variable explicativa del problema de investigación. Eso es, creo, algo también fundamental que comparto a partir de mi experiencia particular. Y ahí vamos a encontrar las armas para dar esa batalla en la conquista del objeto de estudio. Quiero traer también el tema general de la tesis, que yo lo plantearía en términos de la relación entre el capital y el trabajo en el territorio. Siento que podría ser uno de los posibles hilos conductores entre mi trabajo de grado y lo que estoy haciendo ahora en el doctorado. Quizá ahora más hacia temas urbanos, pero siempre está esa relación entre el capital y el trabajo en el territorio. En este caso, bueno, los procesos de acumulación de capital en el agro y la explotación del trabajo junto con las migraciones. Y ahora más vinculado al acceso al suelo y a la vivienda. Eso no me parece menor, bueno, en épocas difíciles donde pareciera que la posmodernidad ya fue casi completamente arrebatada por el neoliberalismo, incluso en sus variantes liberal pasivas también. En cuanto a esta relación entre capital y el trabajo, recomiendo la editorial de Alejandro Berkovich de hoy, de su programa En realidad pasaron cosas, para ver lo vigente que está este tema, de qué anda diciendo la cúpula empresarial mundial sobre la relación entre capital y trabajo. Desde ahí hasta la noticia de que había un trabajador de Garbarino encadenado al obelisco para poder cobrar las indemnizaciones que merece después de haber sido despedido. Bueno, yendo más en concreto a la tesis, comparto algunos de los mapas. Otra de las cosas que no dejó de sorprenderme cuando revisito mi proceso de tesis fue los viajes que hice solo. Ahí me mandé a dos pueblos perdidos en el medio del interior de la provincia de Santa Fe. Tengo amigos incluso en San Vicente. Saludo para Carlos Marcón de San Vicente, que también va a ver este video. Eh, Ex operador de maquinaria agrícola. Eh, bueno, aunque pasaron ya 10 años, ¿no?, de la investigación, ya Juan Manuel nos va a decir si todavía sirve el libro, si todavía está vigente, entiendo que sí. Bueno, acá el concepto de la herramienta fundamental fue la idea de arreglos espaciotemporales, del trabajo y del capital. Fue esta arma mágica, ¿no?, esa conquista por el objeto de estudio. Es un concepto de David Harvey, y acá recupero algunos planteos de una corriente que descubrí en mi proceso de investigación, que fue la geografía del trabajo. Hay algunos autores ingleses muy interesantes que pueden checar en la bibliografía del libro, que dicen, bueno, uno puede leer mucho a Harvey, por ejemplo, o otros autores de la geografía crítica. Si bien podemos justamente analizar el capitalismo con mirada crítica, no dejamos de ser geógrafos del capital, geógrafos del capital. Entonces, los autores marcan la necesidad de ser geógrafos del trabajo, de la clase trabajadora. Y bueno, a esta altura creo que es más que necesario plantear estos problemas desde las miradas de la clase trabajadora y con alternativas desde ese lugar. Y retomando lo anterior que decía de la época que nos cruza, son épocas justamente donde pareciera que la gran parte de los sectores trabajadores y populares no saben que la academia puede y debe estar de su lado. Em, bueno, paso ya al último punto sobre la metodología, también aprovechando el espacio. Yo hice una investigación principalmente cualitativa. Ahí les comparto los mapas. Cuando vi que mi tema se podía volcar a mapas, ahí me quedé tranquilo. Dije, bueno, acá voy bien, acá me recupero de gestión disciplinar. Y esto es geografía. Hay un poco fetichismo del mapa, pero evidentemente iba bien. En cuanto al contenido personal y afectivo de la tesis, mi otro mejor amigo, que me dio una mano en el diseño de estos mapas, está presente en el público, sentado al fondo. Así que el aplauso va a ser también para él.
Bueno, la investigación fue cualitativa. Bueno, en cuanto a eso, incentivar a hacer investigaciones cualitativas con el recaudo que merece, la importancia de buscar significatividad, que es lo que uno investiga, más que cantidad, ¿no? De ahí el contrapunto con un abordaje más cuantitativo. Pero también, bueno, que sean flexibles y creativos y audaces a la hora de elaborar abordajes metodológicos que se salgan un poco del recetario más tradicional. Ahí recupero también a Bourdieu, creo que era que decía que rigurosidad no es sinónimo de rigidez. Yo, en mi caso, por ejemplo, lo llevé a esta identificación de calendarios e itinerarios migratorios y laborales de los trabajadores de dos ámbitos productivos en Santa Fe. Y ahí realmente también como técnica, obviamente que no inventé nada, ¿no? Recurrí a entrevistas en profundidad. Me pareció una especie de construcción metodológica más que interesante. Bueno, pensándolo, hasta podría haber hecho un censo en su momento en San Vicente de los martinistas y de cómo hacían sus estrategias migratorias para también abordarlo en términos cuantitativos, pero siempre en diálogo con lo cualitativo, buscando los significados que había detrás de las estrategias migratorias de estos trabajadores. Y como siempre fue el territorio lo que apareció como decía, como esa variable explicativa de ese problema de investigación en la necesaria relación dialéctica entre las estrategias de los trabajadores y las estrategias del capital o los empresarios que los empleaban. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, voy a tratar por suerte, Juan Pablo ya contó bastante de qué se trataba su trabajo y cómo lo hizo, de manera tal que no terminemos hablando solos, digamos, representan a su trabajo, es una devolución así bilateral en este contexto. Me parece que el laburo de Juan Pablo entra dentro de un tema clásico enorme que tiene que ver con la construcción social del territorio, efectivamente en el universo de la geografía crítica, de la geografía del trabajo y de la geografía rural. Y bueno, y en lo que él decía me pareció muy interesante, haciendo una tesis de geografía que intenta explicar, digamos, la construcción social, por lo menos de ciertos movimientos territoriales del capital de trabajo, cómo no acudir a herramientas teóricas de la sociología, justamente vamos a entrar en el terreno de lo social, y al mismo tiempo cómo no soltarse y caer a la sociología y punto. Digo, me ha pasado siendo sociólogo de formación original, siendo doctorado en historia en esta facultad, la problemática de, bueno, jugar un poco de visitante en la disciplina en la que uno puede estar haciendo una investigación y a veces no tener esas herramientas, dudar, pero a mí me parece que en el caso de la tesis de Juan Pablo se da una síntesis muy buena entre herramientas que supo tomar de la sociología, teóricas y metodológicas, y la cuestión geográfica, la posibilidad de traducir eso a mapas y demás, que está buenísimo. Eh, es un gran laburo, realmente por momentos te hace olvidar que es una tesis de grado, digamos. Yo creo que hubiera sido más fácil tu trabajo de tesis doctoral si hubieras seguido ahora que comentaste tus dificultades para la tesis. No, ahí me van casita, efectivamente, porque realmente es un laburo muy consistente, muy prolijo, muy bien hecho. Y que, bueno, se podía llegar a proyectar quizá eventualmente, pero bueno, tira su luz de todas formas. Es un trabajo muy completo, muy bien escrito, muy claro, y con un impulso auténtico de adentrarse ahí, de tratar de entender, de tratar de explicar. Me parece súper justo y muy productivo que se publique así en Modernos de esta manera. Me parece que es muy bueno, se justicia con un trabajo así. Ya ha pasado bastante tiempo y sin embargo me parece que sigue siendo un aporte a este tema. Eh, Sobre todo porque hay algo. Que estamos presentando.
que haya una asamblea. Me encanta que haya una asamblea. Parece que se faltan más asambleas. Eh, En relación al trabajo en sí, bueno, y creo que también en esto que invitaba a Juan Pablo a hacer tesis, y me parece que en el trabajo de él hay un modelo de cómo hacer una tesis. Él arranca con un paneo muy abarcativo del estado de la cuestión, famoso tema del estado de la cuestión, de qué se ha escrito que rodee mi tema o acerca de mi tema, ¿no? Su tema en este caso. Muy bien presentado y no por eso es un estado de la cuestión acrítico, es un estado de la cuestión crítico que incluso debate con personalidades, que están, digo, con Carlos Reborati, debate con Susana Aparicio, en el caso de la sociología rural y el trabajo, digo, no es que tomó todo críticamente y de manera ecléctica, sino que lo ordena y en base a eso también lo critica. Ahora, siendo que yo he trabajado ese tema, yo me especialicé en el tema del trabajo rural, el tipo de trabajadores que él investigó, y creo que por eso me invitó Vega, y por eso nos conocimos. Es un paneo que está muy bien hecho. Digo, si alguien quiere saber qué se ha escrito en Argentina sobre los trabajadores rurales entre los 90 y los 2000, que lea la tesis de Juan Pablo. Está muy bien ordenada, está muy bien, muy bien paneado, digamos, que lo que ha escrito. En segundo lugar, su segundo capítulo tiene que ver con un marco teórico que está muy bien construido, coherente, consistente y que se retoma después. O sea, no está de adorno como la galería y después sigo con lo mío, sino que se va a ir retomando en el trabajo. Estas dos cuestiones para una tesis de grado me parecen que son lo fundamental, digamos. Y es lo que le va a permitir a él después hacer una muy buena tesis en lo que tiene que ver con la síntesis del laburo de campo. Si no tenés bien resuelto el marco teórico y el estado de la cuestión, después eso se va a hacer crisis a la hora de abordar el trabajo de campo y demás. Por lo tanto, me parece que está muy bien, digo, en términos metodológicos, me parece que es muy interesante como caso para tenerlo de referencia. Por último, está todo lo que es el laburo de campo, que él comentó recién. Sociológicamente podríamos decir que es un laburo de campo bastante acotado en términos muestrales y demás, pero para una tesis de grado es un montón lo que hizo Juan Pablo, es un montonazo. Y justamente porque tenía muy bien resuelto el marco teórico y el estado de la cuestión, le sacó el jugo muchísimo. Es un trabajo de campo que es muy productivo porque estaba muy bien leído lo que estaba pasando en el territorio. Está dudando, ¿y esto qué? No se sorprende demasiado, sino que lo logra insertar en sus preguntas, en las respuestas que ya con las que podía contar en base a la literatura ya escrita. Entonces, me parece que en ese sentido es muy prolijo y muy bueno el laburo. Tres nudos teóricos. Yo ahí, como sociólogo, como Pablo tira la carnada y yo agarro porque agarro los dos teóricos. El nudo, efectivamente, lo planteo, uno de los grandes temas es el tema de los arreglos espaciotemporales del capital, ¿no? Que dice Harry, bueno, en esto de la construcción social del territorio y demás, y en el marco del capitalismo, el capital necesita tramitar esta cuestión del tiempo y el espacio y para eso tiene que llevar adelante determinado tipo de arreglos con el trabajo a escala mundial, está hablando Harry, o nacional, la escala que esté. Harvey, yo creo que acá él hace un aporte teórico. No solamente toma la teoría, sino que es un aporte teórico, porque en Harvey son arreglos del capital, pero en Venturini son arreglos del capital y del trabajo. Y acá yo creo que él incorpora los modos en que los trabajadores también inciden en los términos de esa relación. No es menor. ¿Qué significado va a decir él? En sociología podemos darle sentido, utilidades que tenga esto para los trabajadores. Y sin caer en la cuestión de la perspectiva del actor en términos subjetivistas y demás, como si los actores tuvieran una libertad que no tienen, digamos, ¿no? Entonces, en el marco de los condicionamientos, en el marco de las asimetrías, en el marco de las interdependencias contradictorias, dice, bueno, acá los trabajadores, en este caso, sobre todo en el caso de las superas mañanas, son dos varones, los trabajadores van a incidir en esos arreglos con lo que puedan, ¿no? Y voy refinando para mí el concepto, porque primero a mí me parecía, digo, bueno, aparece el capital y el trabajo como si fueran dos sujetos, sin sistema social, sin estructura,
pero en un momento él mismo tiene un párrafo que para mí es original y me parece que es muy interesante para lo que tiene que ver con esto de la construcción social del territorio mediada por el capital. Dice Juan Pablo, al igual que el capital, pero con menor capacidad de acción, los trabajadores recurren a las posibilidades que se les presentan en el espacio geográfico, yo agregaría y a las imposibilidades, determinadas por el desarrollo geográfico desigual, para elaborar sus propios arreglos espaciotemporales con el objetivo primario de lograr su reproducción social. Y acá está Bourdieu no citado, pero está el tema de Bourdieu, cómo cada uno está persiguiendo ese objetivo. Digo, acá hay sujetos, hay agencia, pero también hay asimetrías, hay interdependencias contradictorias, y también yo leo en tinta invisible que hay un sistema social que ofrece necesidades, deseos, imposiciones, condicionamientos, tanto al trabajo como al capital. Es importante recuperar que el capital tampoco hace lo que quiere, cuando quiere, ¿no? También tiene sus condicionamientos, solo que obviamente con mayores recursos para imponerle su rumbo a la situación. Pero hay un sistema, digamos. Digo, en esto creo que es útil o estas ideas, ¿no? Estas metáforas de Marx, el capitalista poseído por el capital. Bueno, ¿qué es eso? Es un sujeto que está poseído por algo que ni siquiera él controla. Creo que acá hay algo que da vueltas también. Bueno, el tema es que él reprocesa la cuestión de los arreglos espacio-temporales del capital como arreglos, para mí, del capital y del trabajo, insisto, con asimetrías, con interdependencias contradictorias, pero hay dos bailando ese tango, digamos. Insisto con lo de las asimetrías, pero no es unilateral. En segundo lugar, algunas preguntas que quizás hayan visto en la carrera o que tengan que ver con el tema de la globalización, digamos, que es las particularidades del agro. Por ejemplo, cuando se habla de la globalización, uno de los grandes temas es el tema de la deslocalización del capital, ¿no? Deslocalización del capital y en esas condiciones negociar en mejores condiciones frente al trabajo. Por eso él habla, y acá no solo habla de migraciones de trabajadores, sino de migraciones del capital. Estos trabajadores que estudió Juan Pablo son contratados por pequeños empleadores que son dueños de maquinaria y van trabajando por los territorios que él un poco mostraba en los mapas, de acuerdo en la medida en que van estando listos los cultivos para ser cosechados, ¿sí? Entonces, no es un itinerario controlado del todo por los trabajadores, sino por los empleadores. Entonces, pero también el empleador se está movilizando. Y a su vez, ese empleador va a trabajar para un capital más grande que lo va a contratar. Digo, porque no sé si todas estamos saltando de cómo es estas relaciones económicas en la agricultura. Ahora, en el agro, volviendo al tema de deslocalización del capital, la producción como tal no se puede deslocalizar. No se puede hacer soja en cualquier lado, maní en cualquier lado, bananas en cualquier lado. Puede haber deslocalizaciones a un nivel pero no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. La producción como tal. Los capitales se pueden mover, pero dentro de estos condicionamientos. Y tampoco se puede acortar el tiempo. Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Cómo opera esto a nivel macro? Lo tiro como una pregunta. Como una especie de excepcionalidad o condicionante que en el universo de los agronegocios condiciona los movimientos del capital. Ahora, si esto es así, si la producción no se puede localizar, la pregunta viene a ser ¿por qué estos capitales no apelan a mano de obra del lugar y apelan a mano de obra que vienen de otros lugares para ir a laburar a otro? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué van a laburar, por ejemplo, a Tucumán y en vez de se mueven con la máquina, en vez de emplear trabajadores de Tucumán, emplean trabajadores de Santa Fe? ¿Por qué sucede eso? O sea, es lo contrario de los procesos de localización del capital industrial que solemos ver, eso es lo que quiero decir. Se llevan en la mochila a los trabajadores de su lugar. ¿Cómo es eso? Parecería ir a contramano de todo lo que conocemos acerca de la localización del capital. Bueno, me dijo Pablo ofrece unas respuestas en relación a las distintas estrategias que tienen los trabajadores para
el capital, perdón, para aprovechar distintos costos, distintos tiempos y cómo pueden ser cambiantes. Cuando él empezó a hacer su trabajo, los contratistas se llevaban trabajadores de Santa Fe a Tucumán. Cuando los trabajadores de Santa Fe empezaron a protestar las condiciones laborales y empezaron a reclamar más cosas, ahí empezaron a contratar a trabajadores de Tucumán que no reclamaban por esas cuestiones. Entonces, ahí sí aparece la clásica deslocalización del capital que estamos acostumbrados en la industria. Me voy a donde me tengo mejores condiciones para la contratación del trabajo. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron desde un inicio? Y bueno, acá está esta cuestión me parece muy interesante, el trabajo de él. Si los trabajadores tienen, su fuerza de trabajo tiene, ellos son un poco no son fuerza de trabajo en general, son fuerza de trabajo que acumuló determinado tipo de conocimientos y determinado tipo de disposiciones. Esos conocimientos y esas disposiciones al principio del proceso que él estudió, los tenían los trabajadores de Santa Fe y Ñordo de Tucumán. ¿Sí? Si bien San Vicente era un pueblo industrial, no era un pueblo agrario, hay conocimientos implícitos que sí tenían para... Hola, no sé si seguir interviniendo o bajar al patio y cantar lo mismo. Claro. Ahora, San Vicente era un pueblo de 6.000 habitantes que se dedicaba a la fabricación de maquinaria agrícola, no a cosechar, a sembrar y demás. En los 90, fruto de la apertura económica y demás, se reconvierte, quiebran un montón de la fábrica del lugar, entonces pasan a dedicarse, en vez de a fabricar maquinaria agrícola, a manejar maquinaria agrícola para cosechar los campos. ¿Cómo es ese pasaje de un tipo de conocimiento a otro? Bueno, yo creo que si bien no sabían exactamente manejar las maquinarias agrícolas, sí había pisos cognitivos de esa fuerza de trabajo y disposicionales, es decir, poder hacer algo y querer hacerlo, que les permitían hacerlo y el capital se nutre de eso, no lo abona, ¿sí? En general o no lo reconoce, como también muestra Juan Pablo, pero era un diferencial respecto a los trabajadores tucumanos a donde en principio vivían. En la medida en que eso se fue revirtiendo, los trabajadores santafesinos entran a reclamar por eso, los trabajadores de Tucumán y el capital habían tenido tiempo, que también es dinero, de ir realizando otro tipo de arreglos espaciotemporales, de recorrer esa curva de aprendizaje verdaderamente, no solo del manejo de la maquinaria, sino de los arreglos espaciotemporales del capital y del trabajo, y ya estaban en condiciones de reemplazar unos trabajadores con otros. Por último, otro tema que deja abierta la tesis de Juan Pablo tiene que ver con un tema bastante candente que revivió ahora, que tiene que ver con las tecnologías y el trabajo humano, con la inteligencia artificial, la automatización y demás, y una nueva oleada de todos estos debates que había a principios de los 90. Tiene que ver con si las tecnologías que van incorporando las maquinarias demandan más calificaciones de los trabajadores y por lo tanto demandan salarios más altos o requieren salarios más altos o todo lo contrario. Yo creo que hay cierta confusión, que es que estas tecnologías simplifican el trabajo y complejizan la maquinaria y que por lo tanto tienden a hacer de los trabajadores reemplazables en el largo plazo. Si bien, de vuelta, la máquina es más compleja y quizás demande otras calificaciones, en principio y demás, cada vez es más fácil aprender ese trabajo para un trabajador nuevo. Y por lo tanto, en realidad, aparece en la agricultura esta vieja lógica del capital de hacer de los trabajadores lo más reemplazables posible, y en todo caso reducirlos irreemplazables a un número lo más pequeño posible. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo estos capitales y estos trabajos, estos capitalistas y estos trabajadores construyen un itinerario, construyen una movilidad del territorio y son parte también de las construcciones de esos territorios entre la Pampa argentina y el norte del país. Recomiendo muchísimo la lectura del texto de Juan Pablo, yo lo disfruté mucho y me alegro mucho que se haya publicado de esta manera. Gracias.
gracias. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la presentación del cuaderno número 21, La relación sociedad-naturaleza, un estudio en disputa entre la geografía humana y la morfología social. Su autor es Gonzalo Luz Vietti, es un trabajo de tesis del autor, realizado bajo la dirección de la doctora Norma Sucha, que también nos acompaña esta noche, y que fue defendida y aprobada en octubre de 2018. Gonzalo Rubietti es licenciado y doctorando en geografía por la Universidad de Buenos Aires, es becario doctoral UBASIL por el grupo Ruralidades, Ambiente y Cultura, integrante del grupo de estudios Cultura, Naturaleza y Territorio, integrante de la red de investigaciones históricas en geografía, trabaja en temas afines a la historia social de la geografía y epistemología de la geografía, y actualmente está realizando su tesis doctoral versada en las trayectorias institucionales y epistemológicas de la geografía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Cuyo durante el periodo 1983-2001. Y tenemos aquí también a la doctora Silvina Fabi, que va a ser la comentarista del trabajo de Gonzalo, de la tesis del cuaderno del territorio de Gonzalo. Silvina es geógrafa, doctora en geografía por la Universidad de Buenos Aires, integrante del grupo Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria en el Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES, y docente de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad Nacional del Nordeste. Ha escrito sobre lugares de memoria, marcas territoriales en el espacio público y políticas de la memoria, procesos de patrimonialización, prácticas comunales y vecinales en clave memorial. Las prácticas culturales y la vida cotidiana barrial son en este momento parte sustantiva de sus investigaciones. Por ello se cruzan las memorias y el hacer cotidiano en la topografía de los paisajes. En este sentido, las intervenciones artísticas, performáticas, visuales, fotografías, murales colectivos y elaboración de relatos compartidos para la transmisión intergeneracional conforman su actual campo de indagación y reflexión. Gracias por estar aquí. Le damos ya mismo la palabra a Gonzalo. Bueno, buenas noches. Voy a ser un poco reiterativo con los agradecimientos, pero es un poco inevitable. En primer lugar, quisiera agradecer al instituto por... La que dice papá es mi hija que está por ahí. Bueno, empezar agradeciendo al instituto por seguir construyendo y sostener este espacio que son los cuadernos de territorio, que permiten no solamente publicar las tesis que se hacen de grado, sino también convertirlas en libros, ¿no? Y en este sentido también organizar esta actividad de difusión que justamente permite dar a conocer el trabajo que hacemos. En segundo lugar, agradecer a la cátedra de Metodología de Investigación, quien se dio muy amablemente el espacio para la actividad. En tercer lugar, es un poco inevitable también agradecer a Patricia, a Juan Manuel y a Silvina por haber sido comentaristas, que si bien ya tenían distintos niveles de involucramiento o cercanía con los trabajos, se tomaron la labor de volver a leer estos libros tesis y hacer valiosos comentarios y aportes. También quiero agradecer a Juan Pablo y a Daniela, porque para mí la verdad que es muy gratificante y es un honor compartir esta mesa con ellas, por varias razones, no solo por su calidad de persona, de investigadores e investigadoras, y también por la calidad de su trabajo, sino porque fuimos contemporáneos, fuimos colegas, estudiantes, y me parece que eso es un hecho que es bastante importante de destacar, ¿no? Porque justamente marca la importancia que tiene que jóvenes generaciones, sí, considero que somos jóvenes todavía, investiguen, desarrollen sus investigaciones y que al mismo tiempo esa investigación tenga una devolución por parte de, en este caso, una publicación como la de Cuadernos de Territorio. Y en este sentido me parece que también esta presentación de 3 trabajos muestra algo que es muy particular, que allá en la introducción a la geografía se ve, que es, ¿no?, la amplitud temática o la heterogeneidad temática que tiene la disciplina.
y que tiene, por supuesto, la carrera. Entonces, estamos hoy acá presentando 3 cuadernos de territorio que son muy diferentes entre sí y que de alguna manera no solo reflejan esa heterogeneidad, sino que también enriquecen la continuidad de esa amplia. Por último, la tapa de la portada la hizo Verónica, que es el amor de mi vida, que está allá, la mamá de Luna. Así que el agradecimiento también a ella, quien se tomó la labor de haber hecho la portada, que puede reflejar en algún punto el espíritu que buscaba tener esta tesis de licenciatura. Yendo un poco más a lo concreto de lo que es el trabajo en sí, a mí me interesan destacar 2 ideas principalmente. La primera tiene que ver con el carácter formativo que tiene una tesis, ¿sí? En metodología, imagino que ya les habrá machacado de lo lindo, que la investigación es un trabajo artesanal, que es un trabajo que empieza con un problema de investigación, que ese problema de investigación lo transformamos después en ciertos objetivos, que esos objetivos se acompañan de un estado de la cuestión, que hay que construir un marco teórico y por último definir ciertas técnicas pertinentes a ese problema de investigación. En efecto, hay un recorrido que se hace en todo eso que implica aprender un saber hacer. Pero para mí hay algo más que hay detrás de ese saber hacer y que tiene que ver con un cierto gusto, una cierta pasión, un cierto compromiso con lo que uno hace. Yo soy muy defensor de la idea de que es imposible investigar lo que uno no siente, lo que a uno no le gusta, a uno no le interesa. Hagan la prueba. Cualquier experiencia tiene aportes, pero yo realmente estoy convencido de que es imposible investigar lo que a uno no le interesa. Pensamos lo siguiente, un estado de la cuestión es un embolio, es algo que es muy tedioso. Pensemos hacerlo si ni siquiera nos convoca el tema por el cual tenemos que hacerlo. Sería algo realmente insostenible. En mi caso particular, yo creo también que mi interés por la investigación nació en una materia como esta, como metodología de investigación, allá por el segundo cuatrimestre del 2008. Fue la primera materia que cursé. Y la verdad que fue una materia que me voló la cabeza porque me impactó esta idea de entender que hay un conocimiento que se construye y que ese conocimiento se construye a base de un anudamiento entre la teoría, el método y la técnica. Y a partir de ahí, esto supongo que le suena, ¿no? Esto lo conocen, pero y a partir de ahí, yo empecé a despertar un cierto interés por, bueno, ¿cómo es entonces la construcción de conocimientos en geografía? ¿Cómo fue en el pasado? Y puntualmente, bueno, ¿cómo fue eso también en lo que es la relación sociedad-naturaleza, que es uno de los ejes que termina bordeando la tesis? Después, bueno, uno sigue la vida, sigue la carrera, va haciendo materias más o menos, bueno, como le gusta, como uno va queriendo hacer, y llegué a epistemología de la geografía, que es otra materia dada por la misma cátedra. Y ahí, cimentada en esta preocupación por entender la construcción de conocimientos, había una unidad que nos ponía en relación a un famoso sociólogo como es Emil Durkheim, con otro famoso geógrafo como es Paul Vidal de la Calle. Ahí empezó a aparecer la idea de roce, la idea de temas compartidos, la idea de disputa, la idea de discusión, que eran palabras que para mí habían estado ausentes en mi formación. Yo sentía que me faltaba algo, decir, bueno, ¿qué discutió la geografía? ¿Qué autores discutieron en torno a la geografía? Y bueno, en esa unidad que se daba en esa materia, pude empezar a ir formulando una especie de gran tema de investigación. Después ya convencido de que iba a ser una tesis, no solo por las palabras de Juan Pablo, sino también por solamente haber conversado mucho con Silvina, cursando el seminario de diseño de tesis, conversando con Rodolfo Bertoncello, quien era docente en ese momento, me comentó que, hablando sobre el tema mío de investigación, me comentó que en la biblioteca de geografía había una suerte de cajas con material de algo que fue alguna vez un programa de historia social de la geografía. Yo quedé estupefacto, digo, ¿cómo puede ser que hubo acá un programa de historia social de la geografía de la cual no tuve ni idea en largos 10 años, bueno, 10 años no, pero largos 8 años que en ese momento tenía de estudiante? Bueno, efectivamente le hice eso a Rodolfo, fui a la biblioteca y ahí encontré cajas con mucho enredado de polvo, pero fundamentalmente con un material que era riquísimo. No solo por lo que fue mi tesis, sino por decir, wow, realmente hubo gente que se ocupó de investigar lo que es la historia de la geografía. De ahí, así que me convencí de que ese era el camino por el cual quería seguir. Después la encontré a Perla, que fue mi directora, y Perla tuvo
de construcción en el cual se cansó de abastecerme de ideas, de materiales, de libros, me llené la biblioteca, me proponía trabajar, que hacer cosas para jornadas, que hacer todo, bueno, en fin, terminó como de moldear esos intereses iniciales que yo fui construyendo. Y así fue como yo llegué a este tema de investigación, que tiene que ver por esta disputa entre la sociología y la geografía en torno al abordaje de las relaciones socionaturales. Retomando un poco lo que quería decir inicialmente, ¿cuál es la idea central? Bueno, que efectivamente hay un proceso formativo cuando uno investiga, que es un proceso distinto de cuando uno elige otra forma de graduación, lo que es ambiental. Como dijo Juan Pablo, está bueno que se hagan tesis, pero principalmente atrás de esas tesis tiene que haber un deseo, una pasión, un compromiso, que es totalmente subjetivo e individual, pero que eso va motorizando la investigación. Así que la primera invitación es a que esos deseos, esas inquietudes, esas ganas, las vayan empezando a abrir y en esa red las vayan encauzando con la investigación que puede el día de mañana ser la culminación de su carrera ahí. La segunda cuestión, más cortita porque el tiempo se apremia, tiene que ver con el paso de la tesis al libro. Toda instancia tiene su aprendizaje. Efectivamente, uno cuando hace una tesis, que es algo básico pero tan complejo, tiene que ser un trabajo coherente, ¿sí? Pero a la hora de pensar un libro, hay algo que se añade. Ya no es lo que importa tanto la coherencia, sino que lo que importa es que lo que uno está escribiendo le interese leerlo a alguien más que nuestro director y el jurado presente, ¿no? Fundamentalmente se busca que el libro trate de tener esos condimentos. Y ahí hay un desafío de escritura. Un desafío de escritura en el cual justamente eso sea leíble a un público más amplio. Haciendo el doctorado, cursé un seminario que tenía que ver con la escritura académica. Y la docente, muy pertinentemente, señalaba que ella era muy devota de la siguiente idea. No ir de la tesis al libro, que es el camino que finalmente hacemos, sino pensar la tesis como un libro. ¿Y eso qué supone? Romper cánones de escritura, romper moldes de texto, en fin, romper de alguna manera y recomponer lo que es la escritura de la tesis. Así que la segunda invitación es que, en la medida de lo posible, cuando vayan pensando también en esta investigación, se sienten invitados a justamente ir rompiendo esos moldes textuales y esos modelos de escritura para que puedan hacer de sus tesis ya directamente un posible cuaderno de territorio. Así que, bueno, eso es todo y cedo a Silvia.